descubran el amor de Dios y la belleza de la vida cristiana. Concédenos el valor y la humildad de perdonar siempre, de salir al encuentro de quien pensara alejarse de nosotros, de poner de relieve lo mucho que nos une, no lo poco que nos separa. Danos unos ojos nuevos para ver tu rostro en cada persona que encontremos y en cada cruz que nos presentes. Concédenos un corazón fiel y abierto que vibre a cada toque de tu palabra y de tu gracia. Inspíranos siempre confianza y fortaleza para no desanimarnos por los fallos, las debilidades o las ingratitudes de los hombres. Haz que en nuestro grupo de la Escuela Santa Catarina de Siena, de nuestra universidad y nuestra querida Colombia, en que cada uno se esfuerce en comprender, perdonar, ayudar, compartir, donde la única ley que nos une y nos hace ser verdaderamente discípulos tuyos sea el amor recíproco. Señor, míranos aquí. Queremos estar contigo y que nuestras palabras y acciones vayan unidas al amor maternal de la Señora del Camino, que hoy nos acompañe y nos guía hacia ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, Señora del Rosario, ruega por nosotros. Que a todos nos bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, por adelante, Monseñor. Dios le pague por aceptarnos. Monseñor, muy buenas noches. De antemano también saludo a todos los participantes de esta tarde en nuestra Escuela de Teología, a todos los que nos acompañan. Quisiera iniciar, Monseñor, aunque ya seguramente ha pasado un poco el tiempo, felicitándolo por esta nueva designación que le hace el Santo Papa para invitarlo a usted a ser pastor de la Iglesia Metropolitana de Bogotá. Sabemos el compromiso y sobre todo lo que representa para la Iglesia en Colombia esta diócesis en particular. Monseñor, quisiéramos, aunque conocemos su trayectoria, quisiéramos que tuviéramos un diálogo sencillo aquí para que todas las personas que están con nosotros pudieran esta noche no solo conocer su vida, sino también conocer la acción pastoral que usted ha realizado. Yo viendo un poco el chat con todos los saludos que hay, me doy cuenta que muchísimas personas son cercanas. Eso me alegra muchísimo y me complace muchísimo. Sin embargo, Monseñor, para iniciar esta conversación que vamos a tener durante estos 55 minutos, esta horita, quisiéramos preguntarle quién es usted, Monseñor, y sobre todo cómo su vida lo condujo a ser pastor de esta arquidiócesis de Bogotá, como le estaba diciendo. Nuevamente, Monseñor, con el saludo de buenas noches y con el agradecimiento por estar con nosotros, quisiéramos escuchar. Fray Giovanni, muy buenas noches y buenas noches a todos los que están conectados a esta hora. ¿Se oye bien, cierto? Sí, Monseñor, muy bien, lo estamos escuchando muy bien. Bueno, vale. Los saludo a todos con cariño de hermano en la fe en Cristo Jesús. Ante la pregunta sobre mi vida y mi trayectoria, yo nací en San Gil el 3 de marzo de 1962. Esa fecha es muy interesante, 62, año 62, año del Concilio Vaticano II. Nací en el pontificado de Juan 23, de San Juan 23, nada menos. Bueno, soy de una familia de San Gil con 12 hermanos. Yo ocupo el puesto número 10 de mis hermanos. Mi padre y mi madre ya murieron. Mi padre trabajaba en construcción, hice la primaria en 5 escuelas de San Gil, el bachillerato en el Colegio Nacional San José de Guanentá. Soy bachiller técnico metalista, soy soldador. Después de eso tuve una experiencia en el ejército, prestando el servicio militar en la Fuerza de Tarea Rondón, en Buenavista, en La Guajira. Después vine, trabajé, bueno, estuve varios meses desempleado, después me salió un empleito en una fábrica de cemento en San Gil, ahí trabajé y estando ahí trabajando en la fábrica de cemento, ya llevaba un año larguito, bien interesante. Yo tenía una beca para ir a estudiar geología en la Universidad Industrial de Santander, pero el señor cambió la G por la T y terminé en el Seminario Mayor de San Gil.
y después en el Seminario Arquidiocesano de Bucaramanga hice la teología. Me ordenó Monseñor Leonardo Gómez Serna, orden de predicadores, queridos hermanos. Muy bien. Él me ordenó a mí el 23 de noviembre del año 1989. Y ese mismo día me hizo el nombramiento como párroco en una de las parroquias del sur de Santander, muy cerca a la zona minera de Boyacá, que es este pueblo de Santander se llama Albania. Fue mi primer amor. Allí aprendí a ser cura párroco. Uno no aprende en el seminario a ser párroco. En el seminario le dan a uno todo, lo equipan, lo entrenan, pero uno aprende con la comunidad, con los campesinos, con la gente del pueblo, con las autoridades, con los docentes, con los niños, con los jóvenes, con las dificultades. Y ahí aprendí a ser párroco. 2 años estuve ahí, después pasé a Curití, un pueblo cerca de San Gil. Allí fue párroco. Estando ahí, Monseñor Leonardo me envió a Roma a estudiar teología moral. Estudié en la Alfonsiana en Roma y después regresé para ser formador del seminario durante 8 años, encargado de la teología moral y encargado del propedéutico, pero además acompañando a Monseñor Leonardo en el equipo diocesano de animación pastoral EDAP. Después pasé a ser párroco en Pinchote, un pueblo cerca de San Gil, y a tener una experiencia de preseminario. Teníamos una fraternidad de jóvenes. De esa experiencia se ordenaron ya 19 y ellos pues acompañaban en las veredas, en los barrios de ese pueblo. Después pasé a Mogotes, que estaba en un proceso que en ese tiempo se llamaba Pueblo Soberano, la constitución municipal, Mogotes estaba enfrentando un problema de violencia muy fuerte y entonces ellos hicieron una asamblea municipal constituyente. Ahí llegué a aprender con ellos. Después, estando ahí, el señor obispo me pasó a Barichara, fui párroco de Barichara y luego el obispo me pidió que fuera vicario de pastoral de la diócesis de Socorro y San Gil. Estuve durante 8 años también con Monseñor Ismael, con Monseñor Carlos Germán, y estando en esas, el Papa Benedicto me nombró obispo de Montelíbano, en el sur de Córdoba. Allí viví mis primeros 6 años de episcopado. Luego el Papa Francisco me envió como arzobispo en Popayán, en el Cauca, en ese querido Cauca y Popayán, y allí estuve durante 2 años. No alcancé a estar los 2 años completos y el mismo Papa tal vez se arrepintió y entonces me mandó aquí a Bogotá y aquí estoy desde el 11 de junio de este año, mi posesión, conociendo, amando esta iglesia, caminando con este pueblo de Dios. Bueno, monseñor, pues de entrada ya podemos decir que que ha tenido su merced una visa muy fructífera, sobre todo en lo que tiene que ver con experiencia pastoral. Siguiendo, ya hablando un poco más a propósito de la Arquidiócesis de Bogotá, pues seguramente todos sabemos que es madre de la mayoría de diócesis y de arquidiócesis de Colombia. Sin embargo, sí nos gustaría, monseñor, que el día de hoy, seguramente con el poco tiempo que lleva, pero también con la experiencia muy grande de ya haber podido conocer un poco la arquidiócesis, nos describiera la realidad social, política, económica y cultural de la misma diócesis. También un aspecto muy importante que creo que para todos los que estamos aquí es muy interesante y es el aspecto eclesial. Quisiéramos saber cómo eclesialmente está esta circunscripción eclesiástica que vuelvo y repito, conocemos todos y tenemos relación por ser madre de la iglesia en Colombia. Perfecto. La provincia eclesiástica de Bogotá es todo el departamento del Cundinamarca. Entonces tiene la diócesis de Girardot, la diócesis de Facatativá, la diócesis de Zipaquirá, las diócesis urbanas de Soacha, de Fontibón, de Engativá y la Iglesia Madre, que es la Arquidiócesis de Bogotá. También tiene su sede el Obispado Castrense. Nosotros somos entonces la provincia eclesiástica de Bogotá. El distrito, ustedes saben, desde el año 2000, porque hasta ese momento era una sola unidad diocesana, se conformó en las diócesis urbanas de Soacha, de Fontibón, de Engativá, que nacieron de nuestra arquidiócesis.
Todo el distrito tiene 8 millones de habitantes. A la arquidiócesis de Bogotá propiamente le corresponden un poco más de 4,5 millones, 4.700.000 habitantes. Es una síntesis de lo que es Colombia. Hay indígenas de distintas etnias, hay costeños de las dos costas, hay habitantes que han venido de la Amazonía, que han venido de los llanos orientales, del oriente, de los Santanderes, del norte. Es una ciudad que recoge a todos los colombianos como síntesis de todas las virtudes y también de las esperanzas y de los sufrimientos de todas las regiones. Bogotá eclesiásticamente está organizada en 8 vicarías episcopales. 8 vicarías episcopales. En cada una de ellas hay un vicario episcopal que acompaña 35, 40 parroquias. Las parroquias en total son 293. Hay unas por fundar, redondeando serían 300 parroquias. Esas 300 parroquias, organizadas en las 8 vicarías episcopales, a su vez están organizadas en pequeños grupos que se llaman arciprestazgos, y tenemos 50 arciprestazgos. Cada arciprestazgo tiene entre 5, 6, máximo 7 parroquias vecinas que se acompañan y que viven el proceso evangelizador en comunidad, y tienen al frente un sacerdote que se llama arcipreste. Ya tuve la ocasión desde junio con mis obispos auxiliares, Monseñor Luis Manuel y Monseñor Pedro Manuel, de visitar cada uno de los arciprestazgos, y entonces ahí pude orar, conocer la realidad pastoral y social de cada una de las parroquias por el testimonio de los sacerdotes. He conocido la realidad social y pastoral por boca de mis sacerdotes, y luego he tenido un momento de diálogo con cada uno de ellos. Hemos terminado y hemos iniciado el encuentro con la vida consagrada. Hay 120 casas de vida consagrada. Hoy acabamos de terminar toda una ronda para visitar por vicarías cada una de las obras, reuniéndome con ellas. No los he podido visitar todos en casa, pero haciendo reuniones por vicarías. 2 seminarios, uno el seminario San José de la arquidiócesis, que es el seminario tradicional, antiguo de Bogotá y de Colombia, y el seminario Redentoris Mater, misionero Redentoris Mater, que también sus sacerdotes son incardinados en la arquidiócesis de Bogotá. Tenemos una riqueza de vida consagrada masculina y femenina enorme, que están trabajando en distintas obras, en educación, que están trabajando con enfermos, que están trabajando con las cárceles, que están trabajando con los migrantes, que están trabajando en parroquias y en distintos lugares. Es una riqueza bella. Y el proceso evangelizador se llama Plan E, Plan de Evangelización, que tiene 3 momentos, 3 fases, cada uno de 3 años. Esto fue trabajado por todo el presbiterio y la vida consagrada, junto con los laicos, y encabezado este trabajo por el señor cardenal Rubén Salazar Gómez. Los 3 momentos se llaman el gran giro, que es como para hacer la conversión de lo que decía Aparecida, que era pasar de una pastoral de conservación a una evangelización decididamente misionera. Esos primeros 3 años fueron el gran giro. Después, los siguientes 3 años se llamaron el nuevo rumbo, para ir consolidando las estructuras evangelizadoras, y estamos empezando el último trienio, que se llama el nuevo ritmo, para ir implementando todo el ritmo, sobre todo espiritual, diciendo el ritmo en nuestra vida, en nuestras parroquias, en Bogotá y en el distrito, lo pone Dios. Él, con los signos de los tiempos, nos va mostrando por dónde es la ruta, y nosotros debemos estar en discernimiento permanente. Ese paradigma de evangelización de la arquidiócesis de Bogotá tiene además 3 centros estratégicos. El primero, el del anuncio; el segundo, el de la comunión y participación; y el tercero, el de la dimensión social de la evangelización, y cada uno tiene varias coordinaciones con las cuales se implementa el plan E en toda la arquidiócesis. Es una síntesis. Así lo veo, Monseñor. Una pregunta que aquí en el chat empiezan a surgir preguntas y yo quiero transmitírsela.
Es también, somos conocedores de que tanto la arquidiócesis de Popayán como la arquidiócesis de Bogotá, pues son, podríamos decirlo, las dos diócesis más antiguas que hay en Colombia. Realmente son diócesis coloniales. No fue muy fuerte el cambio, monseñor, de pasar de Popayán a Bogotá, reconociendo también la importancia de la arquidiócesis de Popayán en un contexto completamente diferente, pero sobre todo enfrentarse a una nueva iglesia particular tan grande como es la iglesia de Bogotá, con tantos lugares donde llegar, seguramente también con un muy buen potencial, porque eclesiásticamente pues tiene un muy buen potencial, pero las dificultades de reunir a toda Colombia ahí pues no le quitan ser la diócesis más importante que existe. Yo quiero empezar diciendo que una parroquia pequeña como la que yo tuve en Albania, cuando empecé mi ministerio hace 31 años, tenía 5.000 habitantes. 5.000 habitantes. Después Dios me dio la gracia de ser el vicario de pastoral de la diócesis de Socorro y San Gil y teníamos 270.000 habitantes. Como que se le va a uno ampliando la capacidad de amar y de servir. Y eso nos pasa a usted y a mí y a todos los misioneros. Y después Dios me envió a la diócesis de Montelíbano y allí encontrábamos 400.000 habitantes en toda la región y muy grande también. El cambio siempre es muy fuerte, pero yo creo que el Espíritu Santo genera en cada uno de nosotros una capacidad de amar y de acercarnos a la realidad, al pueblo, escucharlo, y entonces empieza uno a sentir que está acompañado, que va caminando con los sacerdotes, con la vida consagrada, con los laicos. Por ejemplo, aquí en Bogotá, cada parroquia tiene dos estructuras laicales de base muy interesantes que entroncadas con las 300 parroquias dan un pueblo de Dios en camino y en evangelización. Son los EPEM, equipos parroquiales de evangelización misionera. Son pequeños grupos de unas 15 personas, laicos de la parroquia, que acompañan a cada párroco para ir dinamizando la evangelización. Y están los COPAE, que es el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos. Entonces tenemos 300 EPEN, 300 COPAE, laicos, vida consagrada, sacerdotes trabajando. Ciertamente, uno humanamente se apega a las regiones, a Córdoba, al Cauca, ahora Bogotá, pero de lo que se trata es de ser peregrinos y cada vez que uno va avanzando en los pueblos, va pasando de un pueblo a otro, no es que uno cierre la puerta al anterior pueblo, no, como que lo va llevando, es una espiral donde uno va llevando la experiencia, va llevando los rostros, los caminos, la historia, las bendiciones, y eso lo hace rico a uno interiormente como evangelizador. Pero además, si fuera solo la tarea, si yo tuviera que afrontarla solo, me equivocaría. La iglesia es muy bella porque es sinodal, es comunitaria, es fraterna, y eso hace que entre todos llevemos las cargas. El cambio ha sido fuerte, pero Dios con su Santo Espíritu nos da las posibilidades de adaptarnos, de amar y de servir. Y estamos seguros, monseñor, estamos seguros que con su trayectoria seguramente usted va a hacer un trabajo o va a acompañar un trabajo muy interesante que, como muy bien nos lo ha dicho, es un trabajo comunitario, es un trabajo donde muchas personas ponen su grano de arena para que la iglesia siga caminando. Monseñor, ¿cuáles son los retos de la iglesia particular de Bogotá hoy? Pero también quisiera, ya que seguramente soy reiterativo en el asunto, quisiera que nos extendiéramos un poco más o que ampliáramos un poco más la visión también a la iglesia en Colombia. Sé que la iglesia de Bogotá es una iglesia, vuelvo y repito, muy importante dentro del conjunto de iglesias en Colombia o de diócesis en Colombia. Entonces, muy seguramente la iglesia de Bogotá tiene mucho que decirnos. Nos gustaría como que nos hablara de esos dos, que nos diera su impresión a propósito de cuáles son los retos hoy particulares de la iglesia propia de Bogotá, pero junto a ellos o después en otro punto pudiéramos hablar de los retos de la iglesia en Colombia, porque no nos podemos en última muy bien. de los otros. Fray Giovanni, permítame que hable primero de Bogotá y luego del país, de la iglesia en el país. De Bogotá. De Bogotá hay
un trabajo fuerte en todas las parroquias y que se ha ido metiendo en el corazón de todos los servidores de la pastoral, laicos, consagrados, hombres y mujeres, que es la adhesión a la persona de Jesucristo el Señor y al mensaje de su reino. Ojo que ahí hay un gran condensado. Alguien pudiera decir, ¿cómo así? Háblenos más de estadísticas, de cifras. No, mire, ellos aquí en la arquidiócesis le están poniendo el corazón, y digo le están poniendo porque ellos vienen trabajando, pero yo llevo 4 meses también en la misma dinámica, y es la adhesión viva, vital, no intelectual, sino integral de todos nosotros y de nuestras comunidades a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Adhesión a Cristo y adhesión al mensaje del reino que Él nos trajo, que es su querigma. El querigma de Jesús es el reino de paz, de vida, de justicia, de amor. Y dentro de ese problema central, nuclear, de ese desafío grande, nosotros como bautizados, hombres y mujeres, cada uno en su vocación, ser sal y luz. El Sermón de la Montaña le da a la Arquidiócesis de Bogotá la gran tarea y le ilumina el desafío que debe asumir, ser sal y luz, sabiendo todo lo que significa esta figura de sal y luz. Sal que se mete en la realidad, que se unta en la realidad, que incluso no aparece inicialmente, pero que está ahí dándole sabor de evangelio, sabor de reino de Dios, sabor de Cristo a todo. Pero además iluminar hacia adentro, iluminar hacia afuera, no poner debajo del celemín la antorcha encendida, sino ponerla encima y que se vea, proclamar, como dijo Pablo VI en Evangelii Nunciandi, con la vida y si es necesario también con las palabras, el evangelio. Ese es el gran desafío, es decir, meter en la cultura de Bogotá, del distrito capital, meter en todo lo que es la política, la economía, las artes, el deporte, en las ciencias, en el trabajo por la casa común, en la búsqueda de los bogotanos, hombres y mujeres, meter el reino de Dios, la persona de Cristo resucitado, ser sal y luz. Y desde allí encontrar caminos de santificación. Ese es el gran desafío. Y entonces eso le plantea a cada parroquia y a cada uno de nosotros los bautizados cómo vivir, cómo servir, cómo amar, cómo orar, y nos da experiencias para que llevemos al altar, para que prediquemos, para que celebremos los sacramentos. Ese es un gran desafío en medio de una gran pluralidad, una gran pluralidad. Ya no tenemos esa ciudad que pudiéramos decir de cristiandad, porque usted bien lo ha dicho, en la historia Bogotá es la primera jurisdicción eclesiástica, la segunda es Cartagena, históricamente, la tercera es Popayán, y Popayán era desde Nariño, es decir, desde límites con Ecuador hasta límites con Córdoba, en Montelíbano, todo lo que es Antioquia, el eje cafetero, el valle y la costa pacífico, todo eso era Popayán. Eran 3 iglesias, Bogotá iba hasta Mérida, Venezuela. Entonces, como que se tenía ya organizados el gran esfuerzo que hicieron los primeros evangelizadores en toda esta tierra de la Nueva Granada, lo tenían organizado, fueron creciendo, fueron unos héroes. Llega un momento en que como que se estabilizan las ciudades, pero desde el año 1900 hasta el 2020, Bogotá ha venido en un crecimiento demasiado grande. Por decir, Bogotá empieza el siglo XX con 400.000 habitantes. Era manejable, era una ciudad bonita, cercana, en la sabana de Bogotá, muy, muy verde, 400.000 habitantes. En este momento tenemos el dato demográfico, da un poquito más de acercándose a los 8 millones de habitantes. Eso plantea una serie de desafíos múltiples, una pluralidad, y allí el reino de Dios debe ser anunciado, vivido, no impuesto, sino propuesto, y motivar para que se cree una cultura con sabor cristiano. El país. Colombia tiene 75 jurisdicciones eclesiásticas y tiene una red de parroquias que hacemos el cálculo, son 5.000 parroquias en todo el país. Y estamos presentes en distintas actividades en todas las regiones del país. Incluso
Hay regiones del país donde no llega el Estado, donde no llega, lo que llega es una escuelita veredal, y en algunas ni eso. Y entonces la iglesia empieza a servir en educación, empieza a servir en salud, empieza a servir en evangelización integral. Es la belleza de tener catequistas, hombres y mujeres, indígenas, afros, universitarios, profesionales, sirviendo en todo el país. Un país de grandes ciudades, pero un país de regiones que no han sido atendidas por el Estado, que tienen unas situaciones de violencia, de abandono, de marginación. Miren ustedes este detalle de las periferias. Colombia no ha mirado con el corazón y con la sabiduría toda la costa pacífica, desde arriba, desde el Chocó hasta Nariño, hasta Tumaco. Eso no lo hemos valorado, no lo hemos desarrollado con el mismo ritmo que tienen otras zonas del país. La costa Caribe es más desarrollada, pero esa periferia del occidente, suroccidente colombiano, todo lo que es la Amazonía, todo lo que es límites con Venezuela, son regiones geográficas distantes del centro de Bogotá y distantes muchas veces del corazón del Estado y de las instituciones del Estado. Muy centralizado. Colombia tiene vocación rural y sin embargo la ruralidad está un poquito en segundo plano, y por eso las situaciones de violencia que tenemos históricas en nuestro país. Un gran desafío de la Conferencia Episcopal Colombiana es ser capaces nosotros de ser instrumentos de unidad para todo el país, y nosotros pues también estamos terminando un plan de evangelización con 3 trienios, un plan global de la Conferencia Episcopal Colombiana, pero sabemos que ya Colombia como Conferencia Episcopal no puede ser trabajada centralizadamente, y por eso juega un papel importante las provincias eclesiásticas, las regiones eclesiásticas y esa respuesta regional, porque es que en Colombia tenemos diversas regiones, diversas Colombias, siendo un solo país con distintas situaciones, no solo geográficas, sino humanas, comunitarias y por tanto evangelizadoras. Muy bien, monseñor, muchas gracias. Yo voy a empezar, monseñor, a transmitir algunas preguntas que me hacen. Vamos a ir compartiendo y siguiendo en nuestra charla. Hay una pregunta que seguramente nos acabaría de ilustrar su vida, y es saber cuál fue el mayor aprendizaje pastoral en su paso por la arquidiócesis de Popayán. Aunque ya usted nos ha hablado sobre el tema, ya nos ha ilustrado de cómo cada uno de los lugares donde uno ejerce su ministerio sacerdotal le regalan a uno pues una serie de elementos que lo acompañan después en los otros lugares donde lo hace. Pues sí hay algunos de los participantes que están muy, muy interesados en reconocer o en tratar de saber qué fue lo mejor que se llevó usted de esa diócesis de Popayán, donde, como muy bien usted lo decía, estuvo poco tiempo, pero aprendió muchísimas cosas y seguramente le robaron el corazón también muchas otras. Nos gustaría, monseñor, que nos lo regalara. Permítame enumerar 4 y, si es el caso, 5. Está muy bien. La primera, conocer y amar a los indígenas. La segunda, conocer y amar a los campesinos que en este momento están esclavos de la coca, que nunca había visto tantas extensiones sembradas de coca, pero conocer y amar a las familias, que es distinto que verlos a través de la lupa del estigma de son narcotraficantes. No, es verlos como seres humanos, como hijos de Dios, que han tratado de encontrar salidas y están en esa situación, en esa encrucijada. Tercero, conocer y amar las universidades, porque realmente donde yo había trabajado no tenía esa riqueza que tiene Popayán. Popayán es una ciudad universitaria. Popayán es una ciudad universitaria con grandes universidades, y allí viene a estudiar gente del Huila, de Nariño, del Cauca, del Valle, de distintos lugares del país e incluso de Ecuador. Eso hace pensar en esa riqueza que hay allí. Conocer y amar a los universitarios. Cuarto, conocer
y amar la historia, la gran historia, esa valientísima historia que empieza con los primeros evangelizadores que llegan allí a servirle a los indígenas. Fray Agustín de La Coruña, un agustino, obispo, que está en proceso de canonización, dedicado a defender los indígenas en aquel tiempo. Entonces, toda esa historia se le va impregnando a uno en el alma y va amando históricamente. No significa desconocer que ha habido errores, que ha habido fallas, pero amar la iglesia que ha estado ahí, que no ha dejado de acompañar. Y muy importante para mí ha sido muy importante conocer el clero de la arquidiócesis de Popayán, porque están ellos metidos en sus comunidades allá en el macizo, donde hay que cabalgar 10 horas. Están metidos allá en medio de los cultivadores de coca en el Pacífico, en lo que da hacia Timbiquí, a Guapi, donde muchas veces se habla de las muertes y de los homicidios, pero no se les acompaña, donde faltan muchas cosas para que ellos puedan vivir dignamente. Pero además amar a los sacerdotes porque están acompañando a los afro, porque están acompañando a todas las etnias en toda clase de climas que van desde 0 grados allá en Valencia hasta 37 grados, 40 grados en Santander de Quilichao, en esta zona norte que da hacia el Valle del Cauca, todos estos municipios uno a uno. Entonces, esas cosas se me han metido en el alma, esas cosas las llevo como un regalo del Cauca y de la arquidiócesis de Popayán, que se las quiero presentar al Señor en el cielo. Muy bien, monseñor, muchas gracias. Como sobra decir, pues que aquí pues estamos participando personas de diferentes diócesis, entonces, de Colombia. Entonces, tengo una pregunta desde Valledupar que tengo que hacerla en este momento. A propósito de la pastoral con los campesinos, monseñor, usted nos ha hablado a propósito de ello. Nos gustaría que nos hablara un poco y que nos ampliara un poco este tema, que es un tema tan importante seguramente porque muchas de las parroquias, muchas de la iglesia, pues de la iglesia está en estos lugares trabajando con los campesinos. Entonces, a ver si le respondemos a este compañero que está con nosotros desde Valledupar preguntándonos sobre la pastoral con los campesinos. Muchas gracias por esa pregunta desde allá, desde las riberas del Guatapurí. Gracias por esa tierra tan bonita, ahí cerquita a Valledupar, en Buenavista, en La Guajira. Llegué a los 18 años a coger un fusil y un uniforme del ejército colombiano. Y por eso llevo a Valledupar en el alma y también su música, su cultura y su gente. Quiero decirles que primero, socialmente, Colombia necesita reconciliarse con la ruralidad. Si Colombia se reconcilia ruralmente, si nuestro Estado y si todos nosotros miramos mejor al campo, nos damos cuenta que Colombia tiene una vocación agrícola y por eso debe haber muchas carreras orientadas al desarrollo rural, pero tiene que haber una reforma rural integral y es uno de los puntos del Tratado de Paz en La Habana. Porque es que históricamente la tierra ha sido un problema y sigue siendo un problema, está en manos de muy pocos y el campesino que la trabaja no tiene el uso de las mejores tierras. Pero hay otra cosa, miren lo que está sucediendo con los paperos de Boyacá y que podemos aplicarla a los arroceros de Córdoba y del Huila y de distintos lugares, a los cultivadores de maíz, y es que la producción no es valorada y no tiene los mecanismos de comercialización para que se valore el trabajo del campesino. Entonces el campesino está desestimulado, está solo, está en medio de varios fuegos de los paramilitares, del narcotráfico, de la guerrilla, del abandono y de la indiferencia. Pero miren que en la pandemia no hemos sufrido de hambre en Colombia. ¿Por qué? Porque el campesino, arriesgándose, ha seguido trabajando. Una apología, un homenaje y una gratitud a las familias, hombres y mujeres del campo. Y digo que debemos reconciliarnos con la ruralidad. Y desde el punto de vista de iglesia, a mí me formaron los campesinos. Mi primera misión cuando yo tenía 6 meses de haber entrado al seminario, ojo, al seminario,
no era ordenado, era el primer año de seminario, lo viví en una experiencia que marcó mi vida. ¿En qué consistía? Eran 8 días donde estábamos 10 seminaristas integrados con las familias. No, el sacerdote que nos llevó, que en paz descanse, no nos dijo, ustedes van a vivir aquí en un saloncito como en una burbuja aparte. No, nos distribuyó a las familias de la vereda. Llegábamos allí nos daban posada, pero nos tocaba ganarnos el pan de cada día. Entonces, a las 4 de la mañana ya madrugan al trabajo y el seminarista, levántese, mijo, a buscar el agua, a buscar dónde bañarse la cara y a ponerse a trabajar al ordeño, a sembrar, a deshiervar. 8 de la mañana llega el desayuno y después sigue trabajando. A las 12 del día llega el almuerzo, sombrear un rato, seguir arreglando el frijol, sembrando, aporcando, fumigando, arreglando cercas, de tal manera que a las 4 de la tarde terminábamos los seminaristas con la familia que nos dio posada, porque a las 6 de la tarde nos reuníamos en la cancha de la escuela a cantar, a orar, todos los vecinos, pero habíamos trabajado con ellos. Entonces ellos marcaron mi vida, ellos me enseñaron cómo ser misionero, pero sin perder el polo a tierra, sin perder ese contacto con la naturaleza y con las situaciones del trabajo, y el trabajo le va haciendo a uno la vida. Después, yo quiero decir, el trabajo en las veredas requiere del párroco, y un párroco que confíe en el pueblo de Dios, en los laicos, para que haya líderes misioneros, pero que el párroco sea itinerante, que esté visitando. Yo aprendí de mis párrocos mayores en Santander que una parroquia como Mogotes, con más de 75 veredas, todas las veredas hay que visitarlas en máximo 2 meses, sin abandonar el pueblo, pero hacer programa, de tal manera que estemos en la casa de los campesinos, acompañándolos, celebrando, evangelizando, y eso produce una dinámica permanente de evangelización, de gozo, y sabemos que las comunidades rurales y urbanas, las pequeñas comunidades al estilo de la primera comunidad cristiana, son una propuesta alternativa, llena de Dios, llena de evangelio y llena de esperanza. Muy bien, monseñor. Cuando hablábamos a propósito de la experiencia en Popayán, usted tocó un tema que es crucial para nosotros también. Trabajamos en universidad y tengo una pregunta desde de una participante de la Arquidiócesis de Medellín, que trabaja en universidad. ¿Le gustaría que nos dijera alguna palabra a propósito de lo que la universidad tiene que decirle a esta sociedad del día de hoy? O nosotros mismos, que como usted lo sabe, tenemos una universidad con presencia en 5 ciudades de Colombia, pero también con una presencia a distancia en 23 lugares y ejerciendo pues un papel desde la colonia también con esta universidad en medio de la sociedad colombiana. Una palabra para esa universidad que hoy tendría que decirle mucho al país, monseñor. Con mucho gusto. Primero quiero decir que el trabajo de universidades que se salieron del aula, que se descentralizaron y que empezaron a llegar a distancia, y la Santo Tomás lo hizo. Cuando yo era seminarista existía la USTA, Universidad Santo Tomás a distancia, y servían en distintos lugares del país, y mucha gente tuvo acceso a universidades, aunque no es la universidad presencial totalmente, pero se estudiaba a distancia con muchos módulos y con los materiales y con esos núcleos. Ahorita con la virtualidad se está llegando a muchas partes, pero quiero denunciar que hay una inequidad en eso, y es que hay muchas zonas del país, increíble, pero cierto, donde no hay energía eléctrica. Se lo digo, lo conozco, y no de hace muchos años, de hace poco, donde no hay energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, no se puede conectar un celular, no se puede conectar un computador, entonces no hay posibilidades de accesibilidad a la red de Internet. Ahí hay una inequidad que no es culpa de la universidad, pero que sí la digo en el contexto universitario para decir, debemos buscar la manera, ser creativos para llegar allí. Primero. Segundo, es muy importante que la universidad, en la línea de lo que nos está diciendo el Papa Francisco en el Pacto Global Educativo, la universidad le sirva al ser humano para que los profesionales en cualquier área sean ante todo servidores,
constructores de la fraternidad y de la amistad social. Este país se desangra en unas polarizaciones terribles. Necesitamos hombres y mujeres universitarios y claustros universitarios y entes universitarios poniéndose al servicio del bien común de los colombianos, de lo que nos une, como decía la oración de Fray Gilberto al comienzo, de lo que nos une, de aquello que nos hace hermanos, que nos hermana. Y si encontramos esos vínculos, podremos construir la fraternidad y la amistad social que realmente haga avanzar a Colombia por caminos de reconciliación y de paz. Yo creo que la universidad es un signo de esperanza y tiene una gran responsabilidad en la equidad, en la justicia, en la paz y en la vida de todos los colombianos. Monseñor, voy a tratar de unir unas cuantas preguntas en una sola, porque seguramente tienen un núcleo común que nos puede ayudar. Hablando particularmente de pastoral. ¿Cómo hacer la pastoral con niños? A ver esto, a ver, póngase los audífonos para que alcance a escuchar. Y yo me conecto. Perdón, Monseñor, le repito, a propósito de pastoral, ¿cómo hacer pastoral sin olvidar a otros? Porque algunos me preguntan cuál pastoral es más importante, la de los niños, la de los jóvenes, la de los adultos, pero también hay una pregunta muy interesante. Colombia ya es un país donde el adulto mayor tiene una muy buena representación, es una porción bien grande de la sociedad. Entonces, pues ese también es un lugar donde que nosotros, los sacerdotes, no podríamos abandonar. Entonces, ¿cómo tratar de conjugar todos estos lugares donde hacemos pastoral sin olvidar a ninguno? Le repito, sin olvidar a los niños, que son una parte importante en sus colegios, en los lugares donde ellos se desarrollan, a los jóvenes que van a las universidades, oyendo ya el tema de las universidades seguramente nos queda claro, pero también a los adultos que ejercen una función importante porque son el sector productivo más grande, y no olvidar a los abuelos o al adulto mayor, que también es una parte muy importante de la sociedad. Los planes de pastoral de las jurisdicciones, y me gustaría que ustedes se interesaran por el plan de pastoral de su diócesis o de su parroquia o de su vicariato apostólico, porque todas las jurisdicciones eclesiásticas de Colombia en este momento, como herederas del Concilio Vaticano II, de Medellín y de Puebla, tienen planes de evangelización escritos. Y en esos planes de evangelización se busca lo que se llamaba, después de Medellín, la pastoral de conjunto. Y en esa pastoral de conjunto, que es una globalidad, están todas las edades y todos los sectores humanos. Y ahorita, por ejemplo, en Bogotá, nosotros lo tenemos en lo que se llama Centro Estratégico de Comunión y Participación, donde están todas las vocaciones, las diversas vocaciones de la Iglesia y los distintos estados de vida. Creo que cuando nosotros podamos de manera específica llegar a niños, a jóvenes, adultos, en Bogotá la pastoral juvenil se llama Puente J, y busca llegar a todos los jóvenes de todos los sectores universitarios, trabajadores y demás. J por Jesús, por Jesucristo, por juventud y por distintas cosas que se escriben y se viven con J. Entonces se llama Puente J, pero también tenemos la pastoral de los amigos de Jesús, los niños de distintas edades. En el cine se tiene la escuela con Jesús, que tiene distintos grados. En el PDRE se tiene la pastoral infantil, que incluye también la pastoral misionera de los niños y de los adolescentes con obras misionales pontificias. O sea, la Iglesia tiene una gran diversidad de oferta para niños, jóvenes, adultos, ancianos, para hombres, para mujeres, para campesinos, para universitarios, para políticos, para artistas, para deportistas. Tiene una gama muy amplia. Otra cosa es que a veces desconocemos los planes y al desconocerlo pues no nos vinculamos, pero yo aprovecho para que todos los estudiantes de esta escuela de teología se interesen por los planes de pastoral de sus jurisdicciones, para que conociéndolos los amen y amándolos se involucren en la misión. Eso por un lado, pero por otro lado quiero decirles, en la vida de las pequeñas comunidades, al estilo de la comunidad de los Hechos de los Apóstoles, esas pequeñas comunidades caben
los niños, los jóvenes, los adultos, y en esas pequeñas comunidades aprendemos a ser personas, a ser mejores seres humanos, auténticos cristianos y servidores de la sociedad. Monseñor, le hemos escuchado, le escuchamos cuando nos hablaba a propósito del trabajo de parroquias de la arquidiócesis y de la adhesión que teníamos que tener a Cristo Jesús y a su querigma, una expresión que a muchos de los participantes les llamó la atención, y es la expresión de la casa común, esa expresión que nos regaló el Papa Francisco y que seguramente ha sido tan comentada en tantos lugares, no solo en teología, sino en diferentes contextos. Nos gustaría, no solo a mí, sino también a las personas que están y por el chat, lo podemos ver, que nos dijera una palabra a propósito de esa producción escrita que el Papa Francisco nos ha regalado, no solo en documentos, en cada uno de los documentos que ha hecho, y que seguramente pues tienen también que ilustrarnos en mucho. Quiero decir dos cosas. Primero, que el Papa Francisco con Laudato Si, que fue propiamente su primera encíclica, tomó un tema que no es intraeclesial, sino que es humano, es para todos. Ahí han confluido musulmanes, hinduistas, ortodoxos, católicos y demás, porque tocó un tema que nos habla a todos, desde el Japón, la China, Arabia y nosotros en Sudamérica, que es la casa común, la creación, la obra de Dios. Y el Papa insiste en algo: todo está interconectado. Y de ese todo está interconectado, está interconectado para el bien, pero está interconectado para hacernos daño y autodestruirnos. El Papa le puso a la encíclica un nombre franciscano: alabado seas mi Señor, Laudato Si, por la casa común. Y empezó a decir casa común, no a decir solamente la creación o el medio ambiente, como se llamaba antiguamente, sino a decirnos la casa común, para decirnos que la casa tiene vida, que es el lugar donde vivimos, donde todos nos responsabilizamos. Y allí habló de la espiritualidad integral y de cambiar ese esquema de consumismo y de producción que destruye el agua, que destruye el aire, que destruye la tierra, y que se le olvida entrar en la dinámica indígena, y la dinámica indígena es sentir la tierra como hermana, como un ser viviente, no como un ser inorgánico, sino un ser con alma. Y eso en el Cauca lo sentí, lo palpé, ese amor que tiene el pueblo indígena, nuestros hermanos indígenas, por la tierra. Pero además, después el Papa nos citó a un sínodo extrañísimo, que a muchos les extrañó, que es el sínodo de la Amazonía, para hacernos pensar en que la Amazonía es como una reserva de la humanidad. O cuidamos la Amazonía y todo lo que significa el bioma amazónico, agua, árboles, tierra, oxígeno y demás, o el planeta se nos desequilibra de una manera irreversible. Entonces la Iglesia, a través del Papa Francisco y de su magisterio, le está ofreciendo a la humanidad un magisterio con los pies en la tierra y contemplando las maravillas de Dios. Y de eso el Antiguo y el Nuevo Testamento y el magisterio de la Iglesia tienen mucho para ofrecernos. Muy bien, monseñor, gracias. Voy a tocar otro tema que también es un tema cotidiano en Colombia, un tema crucial, y es el tema del conflicto armado. Conflicto armado, un tema que yo creo que nos ha acompañado a todos los que somos colombianos, un tema que en muchos momentos nos duele, un tema donde suceden con el que suceden tantas cosas en Colombia. ¿Cómo nosotros desde la pastoral, muchas personas se preguntan, sobre todo hay muchos agentes de pastoral que nos acompañan siempre en las sesiones de la Escuela de Santa Catalina, cómo nosotros desde la pastoral podemos tratar de humanizar y de cristianizar este país o esta sociedad que nos correspondió vivir, pero sobre todo esta sociedad que tiene cosas tan buenas y que está cubierta por un conflicto armado que parece no tener final, es necesario humanizarlo y cristianizarlo, pero a veces nos hacen falta elementos para poderlo hacer. Nos gustaría escucharlo, monseñor. Digo tres cosas. La primera: Jesús de Nazaret, Jesucristo el Señor, nos dijo: ustedes
a ustedes les dejo la paz, les doy mi paz, no se la doy como la da el mundo, pero además este domingo vamos a escuchar del Sermón de la Montaña las bienaventuranzas. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, qué hermosos son los pies del que anuncia la paz. Un bautizado, hombre o mujer, en cualquiera de las vocaciones dentro de la iglesia y de la sociedad, debe ser instrumento de paz, debe ser un convencido constructor de paz. Primer punto. Segundo punto, ciertamente Colombia tiene un conflicto de décadas, pero nosotros como iglesia hemos entrado, hemos estado, hemos puesto mártires, obispos mártires, como Monseñor Caramillo, como Monseñor Isaías Duarte Cancino, sacerdotes asesinados, como en el Cauca, ustedes recuerdan al padre Álvaro Ulcue Chocue, y muchas religiosas, catequistas, mártires. Pero creemos y estamos convencidos de que nuestro gran aporte como bautizados, como iglesia, es la reconciliación, el diálogo, la paz. Y así haya todo elemento de conflicto como el abandono, la injusticia, la guerra, el tráfico de armas, el narcotráfico, sin embargo nosotros estaremos ahí porque creemos que debemos entrar al conflicto, no debemos taparnos los ojos ante el conflicto ni horrorizarnos simplemente, sino entrar al conflicto, pero entrar para ser parte de la solución. Y finalmente, yo quiero decirles con el Papa Francisco en el capítulo 2 de Fratelli Tutti, hablando del capítulo 10 del samaritano que encuentra a alguien que está medio muerto, y el Papa dice, todos nosotros tenemos algo de bandido y algo de víctima. Algo de bandido y algo de víctima. Y así nos pasa a nosotros aquí en Colombia. Y yo conocí una familia con una mamá que decía, un hijo mío era paramilitar y otro después fue de un grupo guerrillero. Yo creo que nosotros, con 8 millones de desplazados en Colombia y con una cantidad de víctimas durante más de 50 años, ninguno de nosotros puede decir, a mí, gracias a Dios, mi familia no ha sido tocada por el conflicto. De una o de otra manera, somos corresponsables del conflicto y de la esperanza de paz y de reconciliación. Muy bien, monseñor. Bueno, monseñor, para finalizar ya, le reitero, tenemos personas de todas las diócesis, de lugares que seguramente nos escriben, acaban de saludarnos también de Cúcuta, de tantos lugares. Así que para esta iglesia en Colombia, monseñor, nos gustaría muchísimo que usted, como cabeza de la iglesia madre de nuestro país, pues nos regalara unas últimas palabras, una invitación. Hay personas que son laicos comprometidos, hay preguntas sobre liturgia, mejor dicho, podríamos aquí seguir haciendo preguntas y seguir hablando, pero sabemos de su tiempo, sabemos también del tiempo de los participantes, así que para finalizar, monseñor, sí nos gustaría que nos regalara algo a todos los que pertenecemos a diferentes circunscripciones eclesiásticas, pero que trabajamos en el mismo sentido y estamos arando para el mismo lado, como se dice coloquialmente. Lo escuchamos, monseñor, y lo escuchan todas las personas que desde el chat, y no solo desde el chat, sino también Perfecto. están participando. Fray Giovanni y queridos hermanos y hermanas que están conectados en distintas partes de la geografía colombiana, quiero decirles algo que lo dice Aparecida. Ustedes recuerdan la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, Brasil. Dice, lo más maravilloso que nos ha pasado a nosotros en la vida es habernos encontrado con Cristo Jesús. O mejor dicho, que Él nos haya salido al camino de nuestra vida. Es lo más maravilloso. Yo les quiero preguntar a ustedes entonces con eso, si ustedes realmente se han encontrado con la persona adorable, resucitado de Cristo Jesús, que toca al enfermo, que se acerca al pecador, que anuncia el reino de Dios, que se vino a vivir con nosotros, que se abajó para ponerse a nuestro nivel de tal manera que pudiéramos hablar de tú a tú con el Hijo de Dios. No vayan a terminar su carrera universitaria sin haberse encontrado con Cristo Jesús, el Señor. El encuentro con Cristo transforma nuestra vida, nos saca del pesimismo a la esperanza,
nos saca de la tristeza a la alegría, nos saca del egoísmo a la fraternidad, nos saca de la vanidad al realismo y nos llena de esperanza y nos santifica. Quiero darles este mensaje a todos y que la liturgia, la catequesis, el estudio, el trabajo, la vida familiar, con tapabocas o sin tapabocas, sea una vida para Cristo que llena nuestra existencia y con Él todo lo demás viene por añadidura. Pues, Monseñor, yo quiero darle gracias por haber compartido con nosotros, con todos los que hacemos parte de esta Escuela de Santa Catalina y con todos los que asistentes el día de hoy, su experiencia de vida, pero también su experiencia espiritual. Tenga la seguridad que fue muy gratificante para nosotros y al lado de esta experiencia espiritual también la experiencia de iglesia. Para nosotros es muy grato poder contar con pastores que nos inviten a seguir adelante porque somos consecuentes y sabemos que hay momentos en la vida en que nos sentimos cansados. El chat, Monseñor, está lleno, dándole gracias, recordándolo de todos los lugares por donde usted ha pasado. Yo con esto me acabo de convencer de algo de lo bueno que ha sido usted seguramente en todos y cada uno de estos lugares, pero también del buen trabajo que va a realizar, no solo por la Arquidiócesis de Bogotá, sino también por esta Iglesia de Colombia. Me resta decirles a los participantes, muchísimas gracias por sus preguntas, gracias por su participación, gracias también por todos los comentarios que comparten con cada uno de nosotros. Y a Monseñor, un abrazo desde la Arquidiócesis de Medellín, desde esta Universidad Santo Tomás. Vuelvo y le reitero nuestra sincera felicitación y compañía por esta designación que le ha hecho el Papa Francisco. Y bueno, si seguramente las cosas cambiarán, por eso tenemos que cuidarnos mucho, tendremos opción de conocernos personalmente, Monseñor, y seguir hablando de estos temas que a todos nos interesan. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga a todos, que Amén. la Santísima Virgen María los acompañe, que tengan buena noche. Gracias, Monseñor. Aprovecho también este momento para invitarlos todos los martes del mes de noviembre, empezamos ya el próximo martes, a los encuentros con los teólogos del siglo XX. He enviado el link para que por favor lo guarden, lo copien y se puedan unir. No va a haber inscripción, sino que de manera directa ustedes acceden al link a las 6 de la tarde y ahí podemos tener este espacio para conocer a algunos teólogos del siglo XX, no solamente aquellos que siempre van sonando, sino algunos que nos pueden a nosotros ampliar nuestro campo teológico. Este martes precisamente vamos a contar con el aprendizaje, la charla dirigida por Fray Iván Fernando Mejía y vamos a conocer un poco sobre Ciro García Fernández, Antonio Orbe y Segundo Galilea. Todos cordialmente invitados. Buenas noches, gracias a Monseñor, gracias a Fray Giovanni por moderar este conversatorio, a todos ustedes por acompañarnos, que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana en el horario de las 9 de la mañana con el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Va a moderar Fray Ricardo Torres, el rector de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín. Buenas noches para todos.